Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno que estamos acá, hermanos. ¿Cuánto nos gusta esperar? No. Bueno, ese es el tema que estamos tratando. El que espera desespera, así dice por ahí el dicho. ¿Y qué nos dice? ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? ¿La paciencia qué es? Es una virtud, es fruto del Espíritu. Así de que no se desespere, porque si no, no se desespere. ¿Ok? Pero sí, seguimos con este tema, esperando con ansias. Con ansias. A lo mejor sí relacionamos eso, ¿verdad? El que espera, desespera. Estamos esperando con ansias la Navidad. Ya estamos cerca, hermanos. Cerca de la Navidad. Esta mañana estamos en la cuarta sesión de este estudio, que lleva por título Esperando el amor. Esperando el amor. ¿Cuántos han esperado el amor? ¿De quién hemos esperado el amor? Es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. Pero ese es el tema que vamos a tratar esta mañana a través del libro de Juan, capítulo 1, que en realidad es una carta de amor. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu gracia demostrada, Padre, ciertamente a través de una cruz. Ciertamente a través del sufrimiento, de la agonía de Jesucristo. Ciertamente a través de su muerte, pero sí también a través de su resurrección, Padre. Te damos gracias, Padre, por ese amor demostrado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque de otra manera, ¿qué sería de nosotros? De otra manera tenemos que preguntarnos dónde estaríamos. Padre, agradecemos todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y nos ponemos en tus manos en esta mañana pidiéndote, Padre, que seas tú el que nos dirija, el que nos guíe a través de este estudio en este libro de Juan, donde ciertamente tú puedes aclarar tantas cosas, tantas dudas, tantas preguntas que tal vez nos hemos hecho alguna vez. Pero sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Pero sabemos, Padre, que tu palabra es para redarguir. Bendito Dios, te pido que nos ayudes en esta mañana, que nos des el entendimiento, la sabiduría, Padre, para poder presentar este estudio, para que cualquier cosa que hablemos y digamos sea de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esperando el amor. La pregunta inicial es: ¿quién te dio los mejores abrazos cuando tú eras niño o niña? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Algún ser querido? ¿Los abuelitos? ¿No? ¿Mamá? ¿Papá? Casi por lo regular la representación del amor dentro del hogar es la mamá. Papá de repente está ausente. De repente el trabajo, la ocupación, tantas cosas. De repente el papá no se presenta como un símbolo de amor, sin entender el sacrificio que hace. Pero esa es la realidad, que el mundo de repente dice: oh, mamá es la representación del amor dentro del hogar. Pero esa es una excusa del hombre. Del hombre. El ser humano lo va a representar de acuerdo a su sentimiento, de acuerdo a lo que siente en ese momento. Pero
podríamos decir que el abrazo es una representación del amor. Lo podemos relacionar con el amor. Por eso es que la pregunta comienza así: ¿Quién te dio los mejores abrazos cuando eras niño? Entonces podemos ahora preguntarnos: ¿quién te da los mejores abrazos hoy? El día de hoy. El Señor, amén. Yo pensé que a lo mejor iba a decir, ¿no? Mi esposo, mi esposa, qué sé yo. Pero eso es a lo que queremos llegar, porque de repente la persona que nos da ese abrazo puede estar ausente por algún tiempo. Y de repente nos sentimos solos. De repente nos sentimos con falta de amor. Pero ¿qué tal si podemos poner a Jesucristo en medio de esta situación? Jesucristo nunca está ausente. Dios está presente en todo momento. Dios nos abraza, Dios nos lleva de la mano. Pero mira lo que nos dice aquí. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está en Juan 1:14. Esta es la esencia del Adviento y la Navidad. Dios vino a nosotros. Jesús es Dios con la piel puesta. Jesús es Dios con la piel puesta, en carne y hueso. La palabra teológica para esto es encarnación. Jesucristo encarnó. Jesucristo tomó forma de ser humano y vino a nosotros. Lucas proporcionó un relato detallado y ordenado del nacimiento de Jesús. Pero Juan comienza su testamento revelando la historia de fondo y la naturaleza de la encarnación. Juan capítulo 1, es un prólogo denso, poético y poderoso, donde se revela la esencia de la historia. La pieza central es la poderosa declaración de que Jesús es Dios con la piel puesta. Eligió encarnarse por amor. Se mire como se mire, esta historia siempre ha sido una historia de amor. No importa cómo nosotros queramos ver esta historia. Es simplemente una historia del amor de Dios hacia nosotros. Y así lo vamos a ver ahorita en este capítulo 1 de Juan. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor en 1 de Juan 4:8. Dice que Dios es amor. No que Dios tenga amor o que sienta amor. Dice que Dios es amor. O sea que es la esencia de Dios. Es el amor. Pero nosotros, ¿cómo podemos ver ese amor? Cuando tenemos un ser querido, de repente lo vemos en las cosas que hace, en las cosas que nos dice, etc. ¿Cómo nosotros podemos ver el amor de Dios? Aquí nos dice que conocemos el amor de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Es de la manera que nosotros podemos tener la certeza y seguridad de ese amor demostrado hacia nosotros, a través de Jesucristo. Así que, hermanos, quiero invitarlos a Juan capítulo 1. Si alguien lo tiene, verso 14 y 15, por favor. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el
ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Hasta el 15 nada más. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿De qué verbo nos está hablando? Mire lo que dice al versículo 1 de este capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Juan va hasta la creación, a Génesis 1. Desde el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, el verbo, Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí nos está hablando de Juan el Bautista. ¿Verdad? Fue el que dio testimonio. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo. ¿Somos nosotros parte de ese mundo, hermano y hermana? El mundo no le conoció. El mundo en este día no quiere conocerle. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Será que podemos relacionar esto en este día, hermano? El mundo no le quiere recibir. El mundo quiere seguir viviendo su vida. No tienen el tiempo. Piensan que no tienen la necesidad. Y aquí viene lo importante. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio esa potestad, les dio esa oportunidad, los declaró hijos porque creyeron, porque le recibieron. ¿Verdad? ¿Y qué le dice el mundo allá afuera? Todos somos hijos de Dios. ¿No? La palabra es fiel y verdadera y nos dice que aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad, les dio esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque esa es su voluntad a través de su gracia. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esta es la plena demostración del amor de Dios, que lo vamos a ver en esta carta de Juan. Y entonces estamos en el verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que nos habla Juan al principio de este capítulo, que dice que estaba desde el principio de la creación, en Génesis. Y que ahora aquí Juan dice, Juan dio testimonio de él. Juan, el apóstol Juan está hablando de Juan el Bautista. Y dice, él dio testimonio de él. Y clamó diciendo,
este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué dice eso Juan? ¿Por qué dijo eso en lo que testificó Juan el Bautista? ¿Quién era mayor? ¿Jesucristo o Juan? Juan nació 6 meses antes que Jesucristo. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesucristo. Y aquí ahora dice, el que viene después de mí es antes de mí. No es que él haya nacido antes que Juan el Bautista, no es que Jesucristo haya nacido antes, sino que está refiriéndose a su esencia eterna. Que él ha sido desde el principio, de lo que nos está hablando al principio de este capítulo 1. De aquel verbo que se hizo carne, de aquel verbo que está desde el principio de la creación y desde antes de la creación, que es Jesucristo mismo. Aquí tenemos que resaltar algunos puntos. 5 cosas que podemos resaltar en este verso 14. El verbo. En el primer capítulo de su evangelio, Juan usa logos para referirse al verbo. La persona eterna que estaba con Dios antes de la creación. Jesucristo. Que es Dios y que fue aquel por quien todas las cosas vinieron a existir, que nos habla aquí en el capítulo 1, verso 1 al 3. Esto es uno de los principios más importantes de la fe cristiana. Esto debe de ser algo esencial para la fe cristiana. Jesús era y es Dios. Jesús era y es Dios. La segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad que estaba desde la eternidad, desde antes de la creación. Es el verbo. Aquí Juan se refiere a él como el verbo, por el cual todas las cosas fueron hechas. Otra cosa que podemos resaltar es que fue hecho carne. Fue hecho carne. El término griego para carne, que se dice sarx, se refiere literalmente a la piel que cubre el cuerpo humano. Jesucristo, el Verbo, el Hijo eterno de Dios, se hizo plenamente humano por medio de la encarnación. Pero en ese cuerpo humano no dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios. Su esencia eterna seguía con él. El tercer punto a resaltar aquí es que habitó entre nosotros. Habitó, estuvo, vivió. ¿Y quién de nosotros hubiera dado lo que fuera por estar ahí? Por ser uno de los discípulos. Por estar caminando con él. Reconociendo quién él era. Habitó entre nosotros. El habitar significa literalmente montar una tienda de campaña, establecerse o fijar residencia en algún lugar. El Verbo, el eterno Hijo de Dios, se hizo uno de nosotros e hizo su hogar terrenal entre nosotros. Los discípulos fueron testigos de esto. Y no tan solo ellos, tanta y tanta más gente. Pero ¿qué nos dice acá en el capítulo 1? Dice que a los suyos vino y no lo recibieron y no lo conocieron.
Más adelante nos dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Recuerden que la semana pasada hablamos del primogénito, ¿verdad? Que María dio a luz al primogénito y que debemos de hacer una gran diferencia entre el primogénito y el unigénito. Ahora nos habla del unigénito, dice que aquí dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito del Padre es alguien que es único en su tipo. El ser unigénito es que no hay nadie como él. No hay nadie que se le pueda parecer. No hay ninguna otra cosa que se le asemeje. En este contexto enfatiza que Jesús, como Hijo de Dios, tiene una relación totalmente única con el Padre. Totalmente única. Muy diferente a todo lo demás. No hay otro como Jesucristo. Dios, el Hijo proviene del Padre, pero no significa que sea menos que Dios mismo. O sea, su deidad por ser hijo no es diferente a Dios Padre. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dice, el que me conoce a mí, ha conocido al Padre. O sea, su deidad nunca la perdió por haberse hecho humano, por haberse convertido en carne. Entonces llegamos al punto donde Juan empieza a hablar aquí en el versículo 15 de Juan el Bautista. No está hablando de sí mismo, pero nos habla de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Este es. Está hablando de Jesucristo. Este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo. Y a lo mejor nos podemos confundir porque decimos, no, pero ¿cómo está eso? Si Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesucristo. ¿Cómo es eso? O algunos meses antes que Jesucristo. Pero aquí lo que está refiriéndose a su eternidad. A que Jesucristo ha sido y sigue siendo. A que Jesucristo estuvo involucrado en la creación. A que Jesucristo era antes de la creación. Y lo dice al final del verso 15, dice, porque era primero que yo. Refiriéndose a su eternidad. Pero vamos a regresar un poquito a algo que es plenamente importante. En el verso 14, al final del verso 14. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, lleno de gracia y de verdad. Esta es la esencia de Jesucristo. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad? Lleno significa contener todo lo que algo puede contener. Yo tengo aquí una botellita que ya no está llena. Ya le falta algo. Ya le falta contenido. Pero la palabra de Dios en referencia a Jesucristo dice lleno de gracia y de verdad. El estar lleno quiere decir que no le falta nada, que está completo. Sin carencia de nada.
En este contexto significa que Jesús contiene en sí mismo las características de gracia y verdad en toda plenitud. Jesucristo es la esencia de esa gracia y de esa verdad. La gracia es el favor, el cuidado amable y la buena voluntad hacia alguien, así como su aplicación práctica. La verdad significa tener la cualidad de la veracidad. Conlleva a ser recto, firme y confiable. Finalmente, puede referirse a la realidad misma. Jesucristo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno. Que no le falta totalmente nada. Que está en la plenitud. Entonces podemos ver que aquí vemos esa muestra de amor de Dios para con nosotros. La muestra de amor que nosotros tal vez estamos ansiando y buscando está aquí. Está aquí en este verso 14. Que es Jesucristo mismo. Que es el que tuvo que pagar el precio. Que es aquel que tiene aquella relación perfecta con el Padre. Que es aquel que vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, mostrando ese amor. La pregunta era, ¿quién nos ha dado los mejores abrazos? ¿Quién nos daba los mejores abrazos cuando niño? ¿Quién nos da los mejores abrazos ahora? Porque en realidad el abrazo es una muestra de amor. ¿Y qué tal si seguimos confiando en el que está a nuestro lado, que nos va a dar ese abrazo? Pero qué mejor si empezamos a confiar en que Dios mismo, a través de Jesucristo, nos da ese abrazo. Nos da. En continuidad. Sin ausencia. El que está ahí siempre. Porque esa es su promesa. Es la promesa de Jesucristo. Dice, yo estaré con vosotros. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahí no hay ausencia. Ahí hay plenitud de gracia y de amor. Vamos a ver aquí, para entender un poquito más acerca de la gracia. ¿Qué nos dice la verdad y qué nos dice la gracia? ¿Qué relación hay entre la gracia y el amor? De que nos habla aquí. Porque dice que el unigénito del Padre lleno de gracia y de amor. ¿Qué nos dice la verdad? La verdad nos dice, ¿qué nos dice Romanos 3:23? Somos pecadores. Esa es la verdad. La verdad nos dice que somos pecadores, pero la gracia nos dice que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad y la gracia. La verdad nos dice que separados de Jesús, nada podemos hacer. Esa es la verdad. ¿Qué nos dice la gracia? La gracia nos dice que con Cristo todo es posible. Y también es verdad.
Pero ahí es donde se demuestra la gracia de Dios. La verdad nos dice que todos moriremos y luego enfrentaremos el juicio. Esa es la verdad. Pero la gracia nos dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esa es la gracia, que es demostrada a través de Jesucristo, una y otra vez. Y no vamos a evitar el juicio, pero tenemos abogado. Porque dice aquellos que están. Dice, la gracia nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que han confiado plenamente en Él. Para aquellos que han puesto su esperanza en Él. Para aquellos que han buscado hacer su voluntad. Para aquellos no hay condenación. Entonces, hermanos, estamos esperando ese amor con ansiedad. ¿Lo estamos esperando o ya lo hemos encontrado? Es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. El amor. El mundo busca el amor de una manera diferente. Para el mundo la definición de amor es totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. Jesucristo demostró su amor hacia nosotros de una manera totalmente diferente que tal vez nosotros el día de hoy no podemos entender y comprender. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros como creyentes estamos demostrando ese amor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? Quiero invitar a alguien que vaya al verso 16 al 18 de este capítulo 1, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud. ¿Qué es plenitud? Plenitud quiere decir que está total, que es completo, que es íntegro. De su plenitud. De su plenitud es que hay suficiente, en abundancia, y que es continua, que no escasea. De su plenitud. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y quién dice amén? Día tras día tomamos de esa plenitud. Y dice aquí, Juan dice, y gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso para nosotros? Gracia sobre gracia. Significa que el favor de Dios hacia la humanidad ha sido mostrado por medio de Jesucristo en relación a su salvación. Gracia sobre gracia. Yo podría relacionar eso bendición tras bendición y bendición tras bendición porque Jesucristo es plenitud. ¿Verdad? En los versos anteriores dijimos que lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Y ahora nos habla de una plenitud, de algo que no escasea, de algo que es abundante y que nosotros tomamos día a día. Esa abundancia es para nosotros y se muestra a través de sus bendiciones, gracia sobre gracia, el favor de Dios para con la humanidad.
¿Y qué? Dice su plenitud. Algo que me llena o que llena algo hasta estar completo. Algo que al llenarse alcanza la plenitud. Aquí se refiere a la fuente divina de lo que brota la gracia ilimitada de Dios. La gracia ilimitada de Dios es su plenitud. De repente aquí Juan nos habla de la ley. De la ley que fue presentada por Moisés. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire que hace un contraste aquí, porque la ley que fue mostrada, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero no era representada por Moisés. Porque Moisés no fue perfecto tampoco. Tuvo defectos, tuvo errores, tuvo fallas. Desobedeció a Dios algunas veces. Pero ahora dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad es la representación total de Dios mismo en este mundo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La profundidad del derramamiento de gracia sobre la gracia de Dios en Jesús se enfatiza incluso más por el contraste con la ley de Dios. La ley de Dios estaba establecida. La ley de Dios era para el pueblo, para que el pueblo obedeciera. Y ahora Jesucristo tuvo que venir, porque aquella ley no se pudo cumplir. Y lo podemos ver a través de la palabra, y era sacrificio tras sacrificio, y venían y fallaban y traían otro sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio perfecto, uno solo, para que ahora nosotros podamos ver esa gracia y verdad, para que ahora nosotros podamos alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Y qué nos dice la palabra de ver a Dios? ¿Cuántos queremos ver a Dios? No, todavía no. Bueno. Éxodo 33, 20 al 23, mire lo que nos dice. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Moisés estuvo en su presencia, sí, estuvo allá días. Yo creo que no vio el rostro de Dios. Y es lo que nos dice ahí en Éxodo. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es Jesucristo mismo, es lo que dijo. Dice: si ustedes me han visto a mí
han visto al Padre. Ustedes han conocido al Padre a través de mí. Claro, no vieron su rostro, pero es la manera más cercana de conocer a Dios, a través de Jesucristo, que fue, y como dice la palabra, tomó forma de hombre, fue encarnado. Y es lo que nos dice aquí Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es que conocemos a Dios Padre a través de Jesucristo. Jesús es el único capaz de conocer plenamente a Dios en toda su gloria. Esto vuelve a enfatizar una verdad esencial de la fe cristiana. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es el mismo Dios eterno. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, es el mismo Dios eterno. Esa es parte de nuestra fe. Si bien ningún ser humano ha visto jamás a Dios plenamente, la relación única entre Dios Padre y Dios Hijo calificaba al Hijo solo para revelar perfectamente al Padre a la humanidad. Revelado significa mostrar el camino, describir en detalle, informar o exponer. En Jesucristo, Dios se ha dado a conocer a la humanidad, convirtiéndose en parte de la humanidad por medio de la encarnación y proporcionando el camino para que las personas sean perdonadas y reconciliadas con Dios Padre. Es a través de Jesucristo. Aquí tenemos que resaltar que Jesucristo no tan solo vino a mostrar la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Y Él mismo lo aclara y lo clarifica en la palabra de Dios. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad y la gracia de Dios. Y la palabra de Dios nos lo clarifica una y otra vez. Entonces tenemos que entender que el amor de Dios se muestra no en lo que tú y yo podamos hacer, sino en lo que Él ya hizo. En lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. Ahí es donde se muestra el amor de Dios. Y entonces ahora vamos al capítulo 3 de Juan. Verso 14 al 18, si alguien le quiere dar lectura, para que veamos que en realidad ahí no lo aclara. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Aquí Juan nos vuelve a hacer referencia de Moisés. ¿Qué pasaba con Moisés en aquel tiempo? ¿Qué pasó específicamente en esta situación donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? El Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre era una manera favorita de Jesús para referirse a su sufrimiento, a su crucifixión, a su resurrección y segunda venida. Él vendrá con gran poder y gloria para juzgar a la humanidad. Él vendrá para reunir a su pueblo consigo y establecer su reino. Pero ¿a qué hace referencia aquí de Moisés? Dice, y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué pasó en esa situación? Dios envió serpientes venenosas y estas serpientes mordieron a muchos israelitas que luego murieron. ¿A causa de qué? ¿Desobediencia? ¿Y qué hizo Moisés? ¿O qué le mandó Dios a hacer a Moisés? Dios le dijo a Moisés que hiciera una imagen de bronce de una serpiente y la montara en un poste, con un callado. Si los israelitas que resultaban mordidos miraban a la serpiente de bronce, eran sanados. ¿Qué referencia tiene eso con Jesucristo y la cruz? Es de lo que nos está diciendo Juan aquí. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Crucifixión. Jesucristo tuvo que ser crucificado para que nosotros ahora podamos venir a Él y delante de Él y poner nuestra mirada en Él para ser sanados, para ser rescatados, para alcanzar salvación. Ahora, si eso no fue claro, entonces dice Juan en el verso 15, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso de creer, hermano y hermana? La palabra de Dios nos dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Pero han dejado de ser demonios? No. ¿Qué significa creer? ¿Usted ha oído alguna vez que Dios ama al pecador pero no al pecado? Vamos a tener cuidado con eso. Vamos a tener cuidado con eso. Porque hay mucha gente confundida allá que sigue pecando. Dice, no, es que Dios ama al pecador pero no al pecado. Si Dios ama al pecador que se ha arrepentido. Dios ama al pecador que ha entendido que Jesucristo es la única solución. Y a consecuencia de eso, evita el pecado. Por eso es que dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en realidad ha entendido que hay que hacer una transformación, que en realidad ha entendido que debe de haber un cambio. Que ahora el pecado ya no debe ser parte de su vida. Para todo, y entonces viene el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es ese mundo? El mundo, el cosmos. Esto representa la tierra habitable y la humanidad en general. La humanidad en general. Es decir, la totalidad de todas las personas esclavizadas por el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto amor demostrado a través de quién. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado al único, al inigualable, al que no tiene comparación,
¿Para qué? Nos vuelve a hacer esa referencia, dice, para que todo aquel que en Él cree. Hermano y hermana, todo mundo cree. Todo mundo allá afuera cree que van a ser salvos. Siguen creyendo. Pero no han entendido cuál es el proceso de la salvación. Que es creer en Jesucristo, que es depositar tu confianza en Él, que es en venir en arrepentimiento. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esencia de la Navidad. La demostración de Dios mismo mostrando su amor a través de Jesucristo, a través de su sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección. Es la prueba más grande del amor de Dios para este mundo. Pero tenemos que entender que hay un proceso. Y aquí nos describe ese proceso que dice que es para aquel que en Él cree. Para aquel que ha encontrado su refugio, pero que también ha entendido que Él es la verdad y la gracia. Y que tiene que haber un cambio, que tiene que venir uno en arrepentimiento. La única condición para recibir la salvación es arrepentirse. Es arrepentirse y tener fe en la obra expiatoria de Jesús. La verdadera creencia o fe requiere alejarse del pecado y volverse a Dios. Esto nos conduce a una vida transformada mediante el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. ¿Cuál es la esencia de que Jesucristo haya sido enviado a este mundo? Mire lo que nos dice el verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino para condenarnos a nosotros. Él vino para ayudarnos. Él vino para que nosotros encontremos la salvación a través de Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él y a través de Él. Ahora, ¿cómo es esto? Dice, el que en Él cree no es condenado. Pero entonces tenemos que reenfatizar, porque aquí nos menciona tantas veces el creer. ¿Qué es creer? Es un pensamiento. Yo creo. Todo el mundo dice que cree en algo. Yo creo que esto va a ser así. No tiene la certeza, no tiene la seguridad. Yo creo que esto va a pasar. Puede ser. Quiere decir que hay un 50-50%. Pero el creer en realidad significa tener la plena seguridad, tener la certeza de que algo va a suceder. Y eso se llama fe. Creer es depositar tu plena fe en Jesucristo. Porque entonces dice que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer significa
más allá de simplemente tener un pensamiento. Es depositar nuestra plena confianza y fe en Jesucristo. Es entregarle nuestra vida, es entregarle nuestros planes y sueños. Es poner en totalidad todo nuestro ser en Él. Eso es creer. No es algo superficial, no es algo pasajero. Es algo que tiene que tener una continuidad hasta el día que partamos de este mundo. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo era hacer posible la salvación de la humanidad mediante el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Salvar el mundo no significa que todos serán salvos. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, que todos sean salvos. Pero la realidad está un poquito lejos. Pero sí significa que la salvación está disponible para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que ha depositado su fe y su confianza en Jesucristo. Entonces, cuidado, hermano y hermana, con aquella frase que dicen por ahí: Dios ama al pecador, pero no al pecado. Sí, Dios ama al pecador que se ha arrepentido y que ahora cree y que ahora ha depositado su fe y confianza en Jesucristo plenamente hasta el último día de su vida. Que vivimos en una continuidad de fe. Vamos a concluir aquí. ¿Cómo está? La pregunta es: ¿cómo está resaltando tu amor hacia los demás? Aquí vemos que el amor de Dios ha sido demostrado. El amor de Dios resalta, ¿verdad? Y esa es la esencia de lo que Dios ha hecho aquí en el versículo 16. Porque de tal manera. O sea, fue indescriptible de la manera que Dios quiso demostrar, o que demostró el amor hacia el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia del amor de Dios para el mundo. Lo ha demostrado. Y se dio a conocer Dios mismo a través de Jesucristo. Entonces vamos a concluir. La pregunta es: ¿cómo resalta? Aquí resalta el amor de Dios hacia el mundo, que somos nosotros, parte de ese mundo. La pregunta es: ¿cómo resalta nuestro amor hacia el mundo? En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver un poquito de lo que Jesucristo hizo. Los ángeles anunciaron las buenas nuevas a los pastores. Jesucristo anunció las buenas nuevas a un ladrón en la cruz, en su lecho de muerte. Ahí le anunció las buenas nuevas. María envolvió al bebé en pañales. Los soldados le quitaron el manto a Jesucristo. Entonces vemos que sí, Dios ha mostrado su amor, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con ese amor? ¿Cómo estamos demostrando ese amor? Los pastores lo adoraron con sinceridad. Los soldados lo adoraron con burla. Cuando Jesús nació,
los ángeles dieron gloria a Dios. Cuando Jesús clamó, consumado es, ahí es donde se reveló la gloria de la redención. Entonces la pregunta, hermanos, ¿cómo nuestro grupo puede compartir el amor de Dios con otros? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección? Lo único, hermano, que les puedo decir es que se lleven Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios nos los bendiga.